Buenos días. Lo primero, gracias por venir a esta conferencia aquí en el Biocultura. Lo primero, me presento, yo me llamo Pablo. Siempre cuento un poquito la misma historia para entender por qué, junto con Marina, mi mujer, nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Yo estudié ingeniería industrial, pero mi padre es arquitecto y hace más de 30 años empezó con el tema de la geobiología, bioconstrucción, los estudios de las casas, de cómo afectan los factores ambientales a la salud. Imagino que conocéis todo el tema de radiaciones, corrientes de agua, línea Harman. Yo lo he tenido en casa desde que era así, bueno, así. Y es algo que siempre me ha apasionado. Cuando empiezas a formarte y empiezas a hacer estudios, pues empiezas a encontrar problemas. Voy a tratar de transmitir un concepto. Realmente es tomar conciencia de algo que marca la diferencia. ¿Qué ocurre? Pues que también cuando empiezas a hacer estos estudios, la mayoría de veces la gente que te llama es la gente que está enferma, que también es la que busca soluciones. Te conviertes en un asesor en temas de salud y con gente enferma. ¿Qué le recomiendas? Eso es una gran responsabilidad. Yo siempre he opinado y sigo opinando que con la salud no se debería negociar. Sin embargo, te das cuenta pues, que desafortunadamente no es así, que hay muchos intereses, incluido también en temas de salud. Y al final, yo siempre trato de transmitir ahí un concepto que es clave. ¿Queréis saber cuál es la clave de la salud? Ser feliz. Estar tranquilo. Sí, pero cuando se acaba la salud, las cosas se complican. Y yo siempre digo, la salud no es una lotería. La salud hay que trabajársela. Y ahí está la clave de la salud, en los hábitos. Lo que hacemos todos los días. Y tomar conciencia de eso es muy importante. Porque esos hábitos son para bien y para mal. Yo siempre pongo el ejemplo de estos cacharritos. El problema de las radiaciones no es el daño que hacen las radiaciones. Ya no estamos hablando solamente de... Estamos hablando de todo lo que nos rodea. El problema no es el nivel de exposición. El daño que produce esas radiaciones es mínimo. Sí que es cierto que cada vez es menos mínimo. Pero el problema es que la exposición es continua. 24/7, lo queramos o no, eso se ha metido en nuestra vida y se ha transformado en un hábito. Y a eso se suma la comida procesada, el estrés, contaminación en el aire, en el agua. Por eso siempre digo que hay dos cosas que son las que llevo focalizado desde hace muchísimos años como base de salud, en las que vale la pena invertir y las que realmente van a marcar una diferencia, y son esas dos: el agua y la cama. ¿Por qué? Porque son las dos cosas que usamos todos los días. Y hay un concepto sobre los hábitos que es fundamental. Que tú hagas una cosa 1 año, 5 años, 10 años, bien, pero no es lo que va a marcar la diferencia. Lo que va a marcar la diferencia es lo que hagáis todos los días del resto de vuestra vida. Y ese concepto también es fundamental. Si algo tiene el potencial de transformarse en un hábito, y para eso también hay una clave, que es que tiene que ser fácil. Si tenemos que tirar de fuerza de voluntad, os aseguro que por norma general, al final, se abandona. El potencial que tiene el agua y el potencial que tiene la cama es que todos los días bebemos agua y evidentemente todos los días descansamos. Eso es una base. No digo que no haya que hacer más cosas, evidentemente, pero eso es básico como 2 elementos para sostener nuestra salud y llevarlos al máximo nivel, y más aún con la que está cayendo, es algo imprescindible. Vamos a empezar por el primero. Vale, ahí. El agua. ¿Qué ocurre con las opciones que tenemos para el agua? Pues
Evidentemente, cuando tú tomas conciencia de salud, empiezas a mirar lo que comes, comida bio, cosmética bio, producto de limpieza bio, para quitar carga tóxica de nuestro organismo. ¿Sabes la cantidad de tóxicos que estás sacando de tu organismo depurando el agua que vas a beber durante toda tu vida? Lo primero que habría que hacer bio no es el agua, que es el alimento básico diario, y todo el mundo lo sabe. Somos agua. ¿De qué alimento, por hacer el símil, tomas kilo, kilo y medio o más al día, todos los días, solo de ese alimento? ¿Hasta dónde quieres llegar depurando el agua que vas a beber tú y tu familia durante el resto de tu vida? Pues evidentemente el agua del grifo bio no es, y el agua embotellada evidentemente pues tampoco es una opción. Cuando yo hago conferencias, charlas, incluso formaciones, hay una noticia que es bastante impactante. Esto es una doctora americana que hizo una publicación en su web, más de 24.500 productos químicos encontrados en el agua embotellada. Esto está basado en este estudio. Unos investigadores alemanes analizaron 18 aguas embotelladas que se venden en Alemania, en botella de plástico, en botella de cristal y el agua del grifo, y analizaron dos cosas: el efecto de disruptor endocrino, que es que los químicos actúan en el cuerpo como si fueran hormonas. Eso bueno no es. Altísimo en todas las muestras, incluido el agua mineral embotellada en botella de cristal. Y luego analizaron mediante una espectrografía de masas y encontraron trazas de más de 24.000 químicos en todas las muestras, que se dice rápido. Esto es algo que realmente todos entendemos. ¿Por qué? Porque nos lo enseñaron en el colegio. ¿Os acordáis del ciclo del agua? Las nubecitas, el dibujito aquel que todos hemos visto, que nos enseñaron en el cole. Llueve, va a los acuíferos, a los ríos, va al mar, hay químicos que vaporizan con el agua. Cuando llueve el aire se limpia. ¿Dónde se van todos esos tóxicos? Pues al ciclo del agua. El agua es un ciclo cerrado. El aire cada vez está más contaminado, los suelos cada vez están más contaminados, los acuíferos cada vez están más contaminados. Esta investigación la publicaron en una revista científica en internet, y lo bueno es que había gente que les hacía preguntas a los investigadores. Y una de las preguntas, una cosa que llama la atención es, ostras, un agua mineral que se supone que es de manantial, embotellado en botella de cristal, ¿cómo es posible que tenga esos niveles de contaminación? Algo menos que en botella de plástico, porque la gente siempre dice, ah, no, por el plástico. Sí, pero no solo por el plástico. Ellos contestaban a las preguntas, y una de las preguntas era esa. La contestación de los investigadores es que la contaminación venía de los productos residuales de limpieza que quedan en los tanques, en las tuberías, y la lixiviación, lo que absorbe el agua de juntas, bombas, materiales de sellado en las embotelladoras, en Alemania. Es curioso porque en la respuesta pone, hay muy pocas investigaciones publicadas sobre este tema. ¿Qué pasa? Que hay tantos intereses detrás de tantas cosas, incluida el agua, que esto no es algo que se investigue demasiado. El agua es un ciclo cerrado. ¿Por qué los manantiales están contaminados? Pues esta noticia, y es del 2003, una nueva investigación sobre el agua de lluvia en los Países Bajos, Bélgica y Alemania ha revelado que el agua de lluvia está contaminada con una enorme gama de productos químicos tóxicos. Esta contaminación es particularmente preocupante porque las sustancias químicas identificadas incluyen destructoras hormonales. Este estudio es mucho más reciente. Unos investigadores alemanes analizaron el agua de lluvia en distintas partes del planeta, y la conclusión del estudio es que el agua de lluvia ya no es potable, así de fuerte, en ninguna parte del planeta. Analizaron los perfluorados, que son compuestos de flúor. ¿Os acordáis las sartenes Teflón, que es una marca que ahora ponen las sartenes, ya se busca sin PFOAs, ¿no? Esos PFOAs son los perfluorados, porque se ha demostrado pues, que son cancerígenos y son bastante tóxicos para la salud. Le llaman los químicos eternos, porque no se degradan. Eso ha pasado al ciclo del agua, y según la normativa americana, el agua de lluvia ya no es potable en ninguna parte del planeta. ¿De dónde se alimentan los acuíferos? Imagino que habéis oído hablar de este tema también. El tema de los microplásticos se suma a todo ese problema de la contaminación.
hasta el 2018 es algo que no se le había prestado demasiada atención, pero en el 2018 una asociación americana hizo un estudio y lo publicó, y eso repercutió un poco en los medios. Analizó aguas embotelladas y descubrió hasta 10.000 partículas por litro. Este es un problema muy serio, el tema del plástico. ¿Y qué ocurre? Que el problema del plástico no lo estamos viendo aquí. Tengo un amigo que está en un proyecto con un tema de montar centrales de pirólisis para reciclar el plástico, que lo va calentando y al final sale biocombustible y sale un residuo. Se fue a Tailandia, porque allí tiene una planta, dice que había un vertedero de 15 kilómetros, gente viviendo allí, donde estaba la planta de pirólisis, y el 90, bueno, Greenpeace dice que el 95, ¿qué más da? 90-95% del plástico es ese plástico sucio que no se recicla. No significa que no haya que reciclar, pero el problema del plástico no lo vemos aquí. En Tailandia hay 5.000 de esos vertederos. Se va allí, se va a África, ese es el problema del plástico. Hay soluciones, hay tecnología, se puede solucionar ese problema. Pero ¿qué ocurre? Que el plástico se disuelve. De hecho, hay una noticia que me impactó bastante. Unos investigadores, bueno, han descubierto también que los plásticos se van disolviendo en las superficies de agua y cuando llueve golpean las gotas y esas partículas de microplástico pasan a la atmósfera. Llueve microplástico. Encontré un proyecto final de carrera de un ingeniero colombiano que había analizado el tema de metales pesados y microplásticos en una ciudad en Colombia y encontró desde 50 hasta 300 y pico partículas por litro. Igual que llueve allí, llueve aquí. Hay unos investigadores coreanos que han descubierto que esas partículas de microplástico son capaces de traspasar la barrera hematoencefálica, de llegar al cerebro y causar muerte celular. Esta cosa, estas caras que estáis poniendo, es conciencia, porque no es bonito lo que os cuento, pero es importante tomar conciencia para empezar a cambiar las cosas. Y vamos a empezar por nosotros mismos, porque hoy en día tenemos tantas agresiones que necesitamos esos cambios potentes en nuestra vida. Yo desde hace muchos años tengo una cosa clarísima, que la gente enferma no va a cambiar las cosas, porque cuando enfermas toda tu energía se va en tratar de recuperarte. Y el mundo nos necesita gente con conciencia como vosotros y os necesita sanos. Y ese es el tema, eso es lo que trato de transmitiros y sobre todo en esta conferencia voy a tratar de ir haciendo varios clics, que muchos ya los habéis hecho. Lo que os decía, se eleva la atmósfera, el microplástico penetra también en el cerebro. ¿Qué opciones hay de depuración? Pues están los filtros de carbón activo. El carbón activo quita el cloro, quita químicos orgánicos, quita algo de metales pesados, pero hay muchas cosas que no la quita el carbón activo. No quita el flúor, no quita el arsénico, no quita muchos metales pesados, no quita los microplásticos. Por eso no basta con un filtro de carbón activo. ¿Qué pasa? Que muchas veces confundimos el sabor con la calidad. Cuando vas a Madrid, aquí en Barcelona, bueno, yo soy de Castellón, en toda la zona mediterránea, como el agua tiene mucha cal, la cal realza el sabor del cloro y de otras sustancias. Entonces dicen, no, es que el agua es muy mala. Aquí en Barcelona el agua es muy mala. Pero tú te vas a Madrid o en el norte de España o ciertas zonas, como son zonas graníticas, que el agua es blanda, tiene poca cal, no se nota tanto el sabor del cloro. Pero eso no significa que no lo lleve. Cloro, flúor, bromo, metales pesados. Tú pones un filtro de carbón activo, ¡uy no! El agua está buenísima. De lo más tóxico no tiene ni sabor ni olor. Por eso no hay que confundir el sabor con la calidad. La mejor tecnología de filtración que hay, de todas las tecnologías de filtración, es una ósmosis. Pero la gente siempre habla de la ósmosis, la ósmosis, la ósmosis. Yo siempre digo, mira, la ósmosis es una tecnología, es como hablar de un coche, todos tienen 4 ruedas y un volante.
Tú puedes tener un SEAT de hace 30 años que se sigue vendiendo esa tecnología a nivel de ósmosis, o puedes tener un Mercedes de última generación. El sábado, el domingo, hago una conferencia más específica sobre el tema del agua. No me voy a explicar mucho, pero yo nunca he encontrado un equipo que haga todo lo que se le puede hacer al agua. Por eso hay un equipo que lo hago yo. Es un equipo de ósmosis, pero con una tecnología especial de membrana. Traigo los mejores filtros del mundo de Estados Unidos, sobredimensionados, le cambio tuberías, conexiones, válvulas, le pongo los mejores materiales. Ya no solamente es importante lo que quita, la calidad de los filtros, también lo que pone, todo lo que está en contacto con el agua. Y aparte, el agua no solamente es la parte física. Igual que nosotros tenemos un campo bioenergético, el agua también. Y el agua tiene vida y guarda información. Victor Schauberger, si no lo conocéis, os lo recomiendo. Este es un guardabosques austriaco, de hecho fue el primer ecologista y investigó el agua en la naturaleza, y tiene un libro que se llama Agua Viva, que es alucinante, os lo recomiendo a todos. Vais a entender, el agua es mucho más que H2O. No voy a entrar en detalles, pero trabajar toda esta parte de la memoria del agua, que imagino que también habéis oído hablar, el doctor Masaru Emoto fue un gran divulgador de que el agua guarda información, y eso se ha demostrado a nivel científico con otros grandes investigadores, como el doctor Gerald Pollack, donde estudió, le llamaba la cuarta fase del agua. El agua es mucho más que H2O. En el equipo yo incluyo un sistema para estructurar el agua, eso que dicen que el agua está muerta, ¿no? Pues el agua necesita también tratarse en toda esa parte sutil, energética, estructural, vibracional del agua. Tiene 4 tecnologías que hemos ido testando con gente muy sensitiva, con amigos que son médicos, terapeutas, con máquinas de biorresonancia. No estamos solos en esto, llevamos muchos años y colaboramos con mucha gente para buscar y seleccionar realmente esas cosas que... Porque claro, todo el mundo te vende que lo suyo es lo mejor. Me dice, claro, es que tú me vendes lo tuyo, y aquel me dice, pues que claro, que lo suyo es lo mejor. Sí, pero la diferencia es que si yo ofrezco algo es porque no he encontrado nada mejor. Y siempre he opinado que con la salud no se negocia. Y si a mí alguien viene y me presenta algo mejor, el primero interesado en darlo a conocer soy yo. Y a eso nos dedicamos. Bueno, de hecho, yo era funcionario, inspector de industria, Marina, mi mujer, ingeniera de minas, ambientóloga, profesora de la Politécnica, durante 14 años, y estamos aquí, pues, digamos, como de comerciales, ¿no? Haciendo eso, que cuando la gente me pregunta, bueno, Pablo, ¿pero tú qué vendes? Yo siempre digo una cosa, sobre todo conciencia. Tomar conciencia de que realmente esos cambios que necesitamos hacer, y evidentemente ofrecemos la alternativa, que también es lo que hacemos los ingenieros. Un breve tip aquí con el tema de, por ejemplo, esos conceptos que te están vendiendo, el tema de la alcalinidad, te venden que lo alcalino es un tema comercial. Lo alcalino alcaliniza y lo ácido acidifica, lo alcalino es bueno y lo ácido es malo. No es así. Una cosa es alcalino y otra cosa es alcalinizante. La inmensa mayoría de frutas y verduras son ácidas, sin embargo alcalinizan. ¿Por qué? Porque tienen vitaminas, porque tienen nutrientes, porque tienen antioxidantes. El famoso limón, vitamina C, ¿qué es la vitamina C? Ácido cítrico. No, pero es que cuando llega al estómago se vuelve alcalino, o sea, el sistema digestivo es ácido, la saliva es ácida, el estómago es ácido. ¿Tú mezclas ácido cítrico con ácido clorhídrico y se vuelve una base? No. O sea, agua alcalina, os están vendiendo un tema comercial, no es un tema de alcalinidad. Y estos conceptos que aparte te los están vendiendo
médicos y con estudios, y con eso. Hay tanta información, lo que os decía al principio, que hay una desinformación. Doctor Mercola tiene una web de salud natural, si no lo conocéis, muy recomendable, la web de salud natural más vista del planeta. Es un doctor americano, una eminencia, que también se dedica a buscar e investigar. Si toma este tipo de agua podría causarle algunos daños a su cuerpo. Está hablando del agua alcalina, el título lo dice todo. No es que sea mala, pero no es. O sea, esos intereses están detrás de tantísimos conceptos, como el tema también de los minerales del agua. Es que el agua necesita minerales, porque necesitamos los minerales. No, agua de mar. El agua de mar tiene todos los minerales que tiene nuestro cuerpo en la misma proporción. Esos son los minerales que se absorben en la célula. No toda el agua de mar es igual. Cuanto menos minerales tenga el agua, mejor, porque la inmensa mayoría el cuerpo ni los puede asimilar ni los puede expulsar. No me voy a entretener con el tema de los minerales, pero es otro concepto que también se está utilizando a nivel comercial porque hay muchos intereses detrás. Por eso siempre, y tiene remineralizador y te remineraliza porque los minerales, porque el cuerpo, el agua nutre con los minerales. Pues no es así. No es que no sea así, pero no es así exactamente. El cuerpo necesita minerales y esos minerales te pueden ir bien puntualmente, pero no son adecuados para el agua que bebemos a largo plazo. Cuanto menos minerales tenga el agua, mejor, porque la inmensa mayoría el cuerpo ni los puede asimilar ni los puede expulsar. ¿Qué hace? Los mete donde puede: venas, arterias, nervios, tendones, artritis, artrosis, aterosclerosis, enfermedades de riñón. Como la mayoría son carbonatos, pues eso se va acumulando. Entonces, una cosa es un agua puntualmente, el ejemplo, las aguas mineromedicinales de los balnearios. ¿Los minerales en el agua son malos? No. De hecho, se han utilizado para sanar en los balnearios desde siempre. Pero ¿qué pasa? Que son mineromedicinales. Tú no tomas una medicina todos los días. Unos ciertos minerales de cierto tipo te pueden ir muy bien puntualmente. Pero aquí estamos hablando del agua de beber todos los días. Hay una cosa que va unida al agua. Esto es una maquinita portátil. ¿Veis esas burbujitas que, bueno, las veis, que empieza a salir? Eso es hidrógeno. El hidrógeno es un gas terapéutico. Se puede inhalar, se puede inyectar en soluciones salinas, pero lo revolucionario del hidrógeno es que existen tecnologías que disuelven ese gas hidrógeno en el agua. Ahora, no todas las tecnologías funcionan igual, ni producen un hidrógeno de calidad, y sobre todo, donde fallan las tecnologías en el tema de la fiabilidad. Yo descubrí el hidrógeno hace más de 10 años y flipé. Cuando empecé a ver todos los estudios y a entender realmente la diferencia en la salud que marcaba el hidrógeno, esto es algo absolutamente revolucionario, que tiene el potencial de marcar una diferencia. Depurar el agua es importante, hidrogenarla más aún. Cuando lo descubrí hace más de 10 años y fuimos los pioneros, ya no os digo en España, en Europa y en Estados Unidos tampoco se conocía, empezamos a hacer conferencias, a llevar la mejor tecnología por ferias, congresos, hablar con médicos, terapeutas, naturópatas. Ahora el tema del hidrógeno, afortunadamente o no, también, porque se están vendiendo muchas tecnologías que realmente no van a marcar una diferencia, porque la clave del hidrógeno es cuando se transforma en un hábito, y un hábito es toda la vida. Y las tecnologías que se están comercializando te pueden hacer un hidrógeno de mayor o menor calidad, pero el problema es que se degrada muy rápido con el tiempo. Y tú piensas que estás tomando hidrógeno, y sí, te pueden ayudar puntualmente, pero va a marcar la diferencia cuando eso lo hagas todos los días del resto de vuestra vida. Por eso hay dos cosas que yo valoro por encima de todo. Primero es la calidad, pero sobre todo también la fiabilidad. Eso es fundamental. El hidrógeno es un gas terapéutico. El doctor Mercola hizo un artículo donde explicaba que actúa sobre todo como antioxidante. Necesitamos oxígeno para metabolizar, pero eso produce unos residuos, una forma muy reactiva de oxígeno, que nos oxidan y nos degradan. Por eso envejecemos, porque nos oxidamos.
Pero ¿qué ocurre hoy en día? Químicos, contaminantes, estrés, campos electromagnéticos, produces ese estrés oxidativo, ese exceso de radicales libres de oxígeno que oxida las células y causa muerte celular. Y eso se va acumulando poco a poco, pero de una forma continua. El hidrógeno es el antioxidante más potente que existe, sobre todo porque es la molécula, esto estamos hablando de hidrógeno molecular, que son 2 átomos de hidrógeno, H2. El hidrógeno, si os acordáis, es el primer elemento de la tabla periódica. No hay nada más pequeño en el universo. Cuando está disuelto en forma de nanoburbujas, que eso es lo que marca la diferencia, el hidrógeno llega donde no llega ningún otro antioxidante. De hecho, este artículo, porque hay polémica, sobre todo con las cosas potentes a nivel de salud, es muy reciente, de enero del 2024, agua hidrogenada muy saludable o un engaño. Esto es en el PubMed y han hecho una revisión y realmente, bueno, están confirmando, hoy en día hay más de 1000 publicaciones que demuestran la efectividad del hidrógeno en más de 170 modelos de enfermedad. Llevamos años comercializando la mejor tecnología con unos resultados algo espectacular. El hidrógeno está totalmente demostrado que funciona, pero nosotros ya llevamos 10 años con unos resultados que ya no me es igual los estudios científicos. Lo hemos visto un montón de veces cómo realmente marca una diferencia. El hidrógeno es la molécula más pequeña, es infinitamente más pequeño que cualquier otro antioxidante. Traspasa las paredes celulares, llega incluso al núcleo de la célula, protege el ADN de la oxidación. Cuando el ADN se oxida, empiezan las mutaciones. ¿Sabéis eso cómo se llama, no? Esa palabra que empieza por C, que no se puede decir. Diabetes, síndrome de Crohn, alergias, intolerancias, con todas las enfermedades degenerativas, pero sobre todo y lo más importante, ¿sabéis cuál es el órgano del cuerpo que más se oxida, el que más está expuesto a la oxidación? Os voy a dar una pista, va, a ver si lo averiguáis. Este. Es el órgano que más oxígeno consume, el cerebro, y está muy protegido por una membrana, esa barrera hematoencefálica. Muy pocos antioxidantes son capaces de traspasar esa barrera. Los microplásticos la traspasan, los puñeteros. Pero lo que la traspasa masivamente es el hidrógeno. Es el único antioxidante capaz de traspasar esa barrera masivamente y llegar al cerebro. Es el antioxidante cerebral más potente que existe. Químicos, contaminantes, estrés, campos electromagnéticos, esos hábitos que están en nuestro estilo de vida nos van causando daño aquí, las degenerativas, y sobre todo se va acumulando aquí. Las neurodegenerativas, el Alzheimer y el Parkinson no están empezando a los 70, ni a los 50. Tenemos gente con 30 años que nos ha venido a buscar porque le han diagnosticado principios de Alzheimer con 30 años, incluso más jóvenes. Un estudiante de medicina me contó en Barcelona, hablando de todo esto, que le habían presentado el caso de una niña de 13 años con Alzheimer diagnosticado. Y el patio está... Y aquí viene, pues eso, que ese estrés oxidativo va afectando, y sobre todo aquí. Pero aquí viene la pregunta del millón, que se la llevo haciendo durante muchísimos años a mucha gente, y quiero saber si vosotros os habéis visto con 85 años, con el estilo de vida que llevamos. Nos vemos reflejados en los ancianos de hoy en día, porque esto es lo que nos vende la publicidad, nos vende la tele, que vas ahí a... que esto es envejecer, es esto. Eso pasa por ver la tele. Sí, pasa por ver la tele. Pero la realidad se parece más a esto. Hay de todo. ¿Cómo está la inmensa mayoría? 85 años para arriba. Sí, es que yo tengo mi abuela con 93, 94. ¿Y eso es lo normal? ¿O son casos extraordinarios? ¿Cómo está la inmensa mayoría? ¿Pletóricos de salud o hechos polvo y empastillados hasta las cejas? Y pensar una cosa, no comían comida procesada, no tenía estrés que hay hoy, no había la contaminación que hay hoy, no llevaba uno de estos en el bolsillo, ni tenían wifi en casa, ni les iban a poner el 5G.
Además, antes había enfermedades infecciosas y la gente se moría. Antes había 10 hermanos y 3 se morían. Los ancianos de hoy en día son los duros, los que han tenido un sistema inmunológico fuerte. Y mira cómo están llegando la inmensa mayoría. ¿Cómo vamos a llegar nosotros y cómo van a llegar nuestros hijos? A que cuando erais pequeños no teníais amigos que tuvieran alergia, dermatitis, intolerancia o diabetes. Si nosotros necesitamos estas tecnologías y necesitamos hacer cambios en nuestra vida, nuestros hijos más y nuestros nietos más aún, porque cuanto más pequeño eres, más carga oxidativa, más contaminación llevas y más factores te están agrediendo de una forma continua. Más aún necesitas estos cambios. No, los niños pueden tomar hidrógeno, no es que puedan, es que deben. Y esto va a marcar una diferencia. Roberto, ¿nos cuentas tu experiencia con el hidrógeno? Yo conocí a Roberto hace pues 7 años, más de 7 años, y fue un amigo suyo que me dijo, vamos a ver a Roberto. Bueno, Roberto, ahora lo escucharéis hablar, él es argentino. Cuando yo lo conocí, un infarto. Buenos días. Bueno, yo les cuento mi pequeña y gran experiencia, porque para mí fue lo mejor que he conocido en mi vida. Yo tuve un infarto en el 2010, un infarto muy severo, se me cerró la aorta en 3 lugares y me tuvieron que poner 3 stents, uno en la entrada del corazón y 2 más abajo. Pero quedé muy tocado porque en 2 horas y media me mató el 50% del corazón. Estuve 6 años prácticamente postrado en un sillón y resulta que en ese tiempo que estaba tan mal, yo tengo un amigo mío, Kim, que justo conoce a Pablo, y Pablo le va a entregar una máquina. Él me llama para que conozca a Pablo y me hablan de la máquina. Bueno, para hacerlo simple y rápido, me obliga a que me lleve la máquina porque yo no la quería llevar. Después de 5 horas de estar contando. De las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche en el Viena de Sabadell. Entonces, bueno, terminó la charla y mi amigo me dice, bueno, ¿te vas a llevar la máquina? Le digo, no. Le digo, Kim, yo ahora no la puedo comprar. Me dice, no, tú te la vas a llevar. Le digo, Kim, te digo que no la puedo comprar. No, te la voy a comprar yo, me dice. Y tú me la vas a pagar a mí. Bueno, me obligó a llevarme la máquina. Y siempre recuerdo unas palabras cuando iba caminando hacia el coche, llevaba la maquinita, y mi mujer me dijo algo. Dice, más vale que te tomes el agua, porque si no te mato. Así me dijo mi mujer. Entonces, ¿sabe lo que me dijo? Que me quedó claro y hasta el día de hoy. Dice, mira, si de todo lo que dijo Pablo hay algo de cierto, porque recién nos conocíamos, dice, tú te vas a dar cuenta, porque estás tan mal que cualquier mejora que tengas la vas a notar enseguida, me dijo. Y bueno, así empezó la cosa. Y fíjense que yo empecé a tomar el agua. En la primera semana yo sentí un cambio que me llamó la atención, que tenía un estado de ánimo diferente. Me sentía mejor de ánimo, pero seguía con el mismo malestar, pero estaba mejor de ánimo. Bueno, fue pasando el tiempo y para hacerla corta, en 3 meses yo sentí una mejora, pero espectacular, me sentía muchísimo mejor. Yo cuando me tuve el infarto, terminé con una inyección de sangre del corazón de 38,3. Y lo que el médico me decía es que como mínimo tenía que tener un 55% para ir normalito. Bueno, yo estaba lejos. En 3 meses justo tuve, por protocolo en el hospital, me atiendo en el San Pau, aquí en Barcelona, me hicieron una resonancia magnética y me había cambiado a 44,3. Que a mí me llamó poderosamente la atención, pero no por el cambio, sino porque yo el cambio lo sentía en mí mismo. Bueno, para que tengan una idea, hoy estamos aquí en una biocultura de Barcelona. Bueno, ellos me invitaron a ir a la biocultura de Madrid, porque como hicieron el seguimiento para ver el cambio que yo tenía, la evolución, ellos estaban asombrados, y yo más asombrado que ellos. Y fíjense que me invitaron a ir a Madrid. Y cuando fuimos a Madrid, me llevó con todas las precauciones del mundo, que vas a quedar en el hotel, descansas, me gustaría que le cuentes a la gente un poquito tu experiencia. Bueno, les cuento que desde el miércoles que salí hasta el lunes que volví a la noche a mi casa, yo aquí en Caldas de Montbui, estuvimos con él y con todo el mundo que venía contándole mi experiencia y trabajando a la par de ellos, ayudándolo, contando. ¿Pero por qué? Porque yo me sentía muy bien, estaba entusiasmado y además estaba emocionado con el hidrógeno, porque fue lo que me volvió a la vida.
Porque cuando una persona no pierde, yo diría, lo que yo perdí en ese momento y me di cuenta que había perdido mi vida porque ya no podía hacer nada, no dependía de mí, sino de terceros que me tenían que ayudar para montones de cosas, me di cuenta del valor que tuvo el hidrógeno para mí. Y ahí eso yo lo transmito personalmente cada vez que puedo a alguna persona, porque yo pienso que como me pasó a mí, que yo no la quería comprar y la llevé obligado, alguien me puso, Dios me puso a alguien en el camino para que conociera a Pablo, que fue mi amigo el que me lo puso, pero mi amigo me obligó a que yo pudiera tener la máquina. Y gracias a eso hoy puedo estar aquí y contárselos. Porque esto fue en el 2010. Y fíjense una cosa, que pasaron 14 años. Y me acabo de hacer un cateterismo en el San Pau y estoy mejor que desde 2014, cuando me volvieron a hacer otro cateterismo después del 2010 para ver cómo estaba. He mejorado, mis arterias están mejor y tengo una mejoría muy notable. Quiere decir que he evolucionado en favorable. Cuando estoy hablando que en el 2010 tenía una persona de más de 70 años las arterias. Hoy yo tengo 67 años, me siento fantástico y puedo hacer lo que me da la gana. Y verán que de dieta nada, como lo que como y sin embargo estoy sano. Bueno, esa es mi experiencia. Espero que les sirva, porque la idea no es meterle ninguna máquina, esto desde ya se lo digo. La idea es que sepa que hay algo que puede prevenir, que para mí es lo más importante. Ojalá lo hubiese tenido antes, tal vez no hubiese tenido el infarto, pero gracias a Dios que me pude recuperar. Eso es lo importante. Gracias. Gracias, Roberto. Yo siempre insisto, bueno, a Roberto no se lo dije, pero siempre digo, no te compres esto por la enfermedad, cómpratelo por la salud. Lo más revolucionario del hidrógeno no es lo que hace con la enfermedad. Una señora aquí en Barcelona, con la depuradora y la hidrogenadora, fuimos a hacer el cambio de filtros y la hidrogenadora desenchufada y sin agua, en un rincón. Y le digo, ¿y el hidrógeno? Me dice, no, hace un año que no lo estoy tomando porque como no lo noto mucho. Digo, ella tenía una artrosis, mejoró espectacular. Pero pasaron los años y como no notaba el hidrógeno, pues dejó de tomarlo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, mira, esto es como un coche. Cuando tú coges un coche y aceleras, entras en la autopista, pegas el acelerón, eso lo notas. Pero cuando llegas a la velocidad, tú vas ya a la misma velocidad y eso ya no lo notas. Pero ¿qué pasa? Que si tú no mantienes el pie en el acelerador, el coche poco a poco va perdiendo velocidad. Y tú eso tampoco lo notas. Y llega un momento en que el coche se para. Y ahí va a volver a salir la enfermedad o a salir la enfermedad. El hidrógeno, el potencial que tiene ya no es solo lo que te ayuda, el acelerón, todos los beneficios que aporta el hidrógeno. Lo potente del hidrógeno es como el pie en el acelerador, que está compensando de una forma potentísima esas agresiones que tampoco notamos, a que no notáis las radiaciones. La contaminación del aire, ese estrés, todo ese estrés oxidativo no lo notamos, sin embargo, nos está dañando. Por eso es tan revolucionario. Y si esto es importante, el agua es importante, el hidrógeno marca una diferencia, de todas las cosas que hay y todos los productos de salud, en la punta de la pirámide y lo más revolucionario y lo más importante que hay es esto: el sistema de descanso, la cama. 1/3 de la vida la pasamos metidos en un mueble y es donde se supone que nos regeneramos. Pero eso, y es un conocimiento que no se tiene, es que eso no está ocurriendo, o por lo menos no está ocurriendo como debería ocurrir. Ahora os voy a presentar a Rosa. Ella desarrolló un sistema de descanso único en el mundo. Ella es de Granada, tenemos la suerte de tenerla aquí. Ha venido, llevamos colaborando desde hace muchos años. La cama la desarrolló ella y yo le estoy inmensamente agradecido. El agua, el equipo de agua es mi niña, la cama es la suya, pero os aseguro que lo suyo va por delante de lo mío, porque es así. Esta mujer a los 24 años le diagnosticaron una artrosis degenerativa. Los médicos le decían que con 40 años se iba a ir en silla de ruedas sí o sí, con problemas para dormir desde siempre. Su madre le dice, cariño, te compro el mejor colchón que encuentres.
En aquella época, os estoy hablando hace 35 años, un picolín con muelles, que era lo más, toda la confortabilidad, todo eso, se compró el colchón, 5 días sin dormir. Contaba, Pablo, me estuve 5 días, devolvió el colchón, volvió al colchón de lana, empezó a trabajar con un amigo, geobiólogo también, para desarrollar un sistema de descanso, partiendo de la base que la cama tiene que ser natural, que tú no puedes dormir encima de muelles o en un trozo de petróleo, viscoelásticas, espumas sintéticas, todo eso nos va intoxicando. Pues no había nada así en aquella época. Y empezó a trabajar con médicos, con ingenieros, con fabricantes. Oye, prueba esto. Y ella misma veía si funcionaba o no. Y ella empezó a montar un sistema en el que de repente se empezó a regenerar. Y junto con sus hijos crearon una empresa para promocionar esto. Habían creado algo maravilloso. Y empezaron a ver unos resultados espectaculares. La gente no solamente se recuperaba, sino que se les notaba en la cara cómo rejuvenecían. Y le dijeron, oye, ¿por qué no lo dais a conocer? Esto lo deberían de recomendar los médicos. Fueron a la Universidad de Granada, precisamente está el doctor Darío Acuña Castroviejo, que es catedrático, bueno, una persona súper seria, comercial cero, y es presidente del Instituto de Estudios Internacionales de la Melatonina. Cuando fueron a ofrecerle, bueno, a pedir colaboración para hacer estudio, bueno, dijeron, ¿qué? ¿Vienes aquí a que yo venda una cama? Pero vamos. Cuando le ofrecieron el tema ya más seriamente, con casos, y sobre todo le ofrecieron el tema de hacer un estudio del ciclo circadiano de todo el sistema hormonal durante el día y durante la noche, que en aquella época nunca se había hecho. Los estudios del sueño son caros por todo lo que implican y costosos. Entonces la universidad no tenía medios para eso y ellos le ofrecieron esos medios. ¿Y qué hicieron? En los participantes les ponían una vía y cada 4 horas por el día y 2 horas por la noche les iban sacando sangre, llevándolo a la universidad para analizarlo. Imaginaos, con un enfermero detrás todo el día, por la noche entrando en tu habitación con una lucecita roja para no despertarte, sacando sangre con cuidado. Imaginaos el tema. Analizaban todo el sistema hormonal por el día y por la noche, sacaban la cama que tenía la gente, ponían el sistema de descanso y a los mes y medio, 2 meses, volvían a hacer le ponían la vía, volvían a hacer el estudio. ¿Qué pasó? Que lo ha contado el doctor Darío en alguna conferencia, cuando analizó el primer caso, pensó que que era un error, que se habían equivocado, algo estaba mal. Volvió a hacer el análisis, le volvió a salir lo mismo y dijo, no puede ser. Esto es el kit de análisis que está mal o algo, el lote, cogió otro kit de análisis de otro lote, a la tercera vez que le dio lo mismo, ya se dio cuenta realmente de los resultados que está dando este sistema, cómo se regeneran todas las condiciones para volver a regenerarnos por la noche. Ahí ya fue él el que mostró interés y ya incluso se han hecho estudios con este sistema durante 20 años, se presentó la cama en un congreso de medicina, que bueno, dice que los médicos que flipaban, ¿no? Porque allí en el estrado, pues imaginemos, había una cama y los médicos llegaban ahí y decían, ¿qué hace una cama en un congreso de medicina? Pues presentó este estudio que ganó el primer premio. Una cosa que es lo segundo que descubrieron en esa investigación, que también llamó la atención, y esto es algo muy grave, es que no nos regeneramos por la noche. El nivel de estrés oxidativo, que se supone que por la noche tiene que disminuir, es esta línea de aquí, la comparativa entre el glutatión oxidado y el glutatión reducido, la comparativa de oxidación. Por la noche el nivel de estrés oxidativo aumenta, o sea, nos oxidamos más. Se supone que por la noche nos tenemos que regenerar y ya no se trata de el tema de dormir en muelles o en colchones de espumas sintéticas o dormir en grandes ciudades con muchas radiaciones. ¿Cuál es el problema? La pineal genera la melatonina y la pineal es una glándula electromagnética y le afectan las radiaciones. Desde que entraron los cables en las casas, las corrientes, y no está hablando de wifi, antenas, los móviles,
Ya hay crónicas que cuentan que cuando se empezó la radio, la gente tenía migrañas, jaquecas, dolores de cabeza. Imaginaos de la radio hasta hoy. Pues este estudio se ha hecho también con camas naturales, en entornos naturales, y ocurre lo mismo. No nos regeneramos por la noche. Y eso es algo gravísimo. Con este sistema lo que consigues es que el nivel de regeneración aumente. El glutatión, que está tan suplementos que están generados para ayudarte a generar el glutatión, se produce simplemente descansando. El nivel de glutatión, el glutatión reducido, el antioxidante, aumenta de una forma natural. Lo hace tu cuerpo. Otra cosa que se analizó es el tema de la melatonina, que es la hormona maestra, que es la que regula todos los ciclos regenerativos. ¿Qué se vio? No solo se analizaba por la noche, se vio que había 1/3 más de melatonina, pero otra cosa que se analizaba es la melatonina en la orina, porque la historia ya no es tomar melatonina, sabéis que hay suplementos de melatonina. La historia es que si no, el cuerpo no tiene las condiciones, la melatonina el cuerpo no la utiliza, y la orina por la mañana. Se producía 1/3 más de melatonina, pero se orinaba la mitad. ¿Qué ha pasado con toda esa melatonina? Es la que se ha utilizado en esos procesos regenerativos. Y se regulan todos los procesos, incluido el cortisol, que es algo muy complicado, porque el cortisol no te lo regulan los médicos, porque tan malo es mucho cortisol, el famoso estrés, al que todos en mayor o menor medida, ¿y cuántos sistemas hay para regular el estrés? Pues este sistema de descanso te lo regula durmiendo. El agua tiene un problema, siempre lo digo, cuando sales fuera de casa, cuando pruebas otra agua, es que ya no quieres beber otra, pero la cama, cuando tienes este sistema de descanso, empiezas a regenerarte, y eso va a marcar una diferencia como ninguna otra cosa. ¿Por qué es tan sencillo de entender? Que si no nos regeneramos por la noche, por muchas cosas que hagamos durante el día, y hay que hacerlas, pero si no te regeneras por la noche, y eso no está ocurriendo de una forma óptima, tu vida va a ser más corta y peor. Es así. Pero ahora existe una posibilidad, hay una joya para la salud que está en la punta de la pirámide, que te devuelve las condiciones perfectas de ionización, de humedad, de temperatura, te protege de los campos electromagnéticos, crea un equilibrio geoeléctrico, como si estuvieras en la naturaleza, que hace que el cuerpo tenga las condiciones para regenerarse. Empezaron a colaborar hace más de 20 años con la doctora Mónica Lafuente, la Complutense de Madrid, la Facultad de Fisiología, que lleva más de 30 años desarrollando el único sistema que hay reconocido a nivel científico para medir la edad biológica, a través de marcadores del sistema inmunitario. Ahora también se utilizan telómeros y esas cosas. Empezaron a hacer pruebas antes y después, y las bajadas de edad biológica lo bestia como ninguna otra cosa. Se nos está acabando el tiempo, pero quería pedirle a Rosa, por favor, que os dé por lo menos es que ella creó este sistema, esta maravilla. Y no lleva 25 años de estudios científicos. No hay nada igual en el mercado. Porque con este he trabajado muchísimo. Y para mí, con este y con el de melatonina que os ha dicho, yo creo que ya lo entiendes perfectamente. O sea, esto es las horas del día y de la noche a las que se sacaba sangre a las personas. Es un estudio único en el mundo, un trabajo de chinos, porque es verdad que teníamos que ir detrás de la gente, coger la sangre, llevarla a la universidad. Aquí participaba gente que estaba delante de antenas, o sea, que tenían transformadores cerca de la casa. Es un estudio muy, muy bien hecho y con científicos puros, que no creían en nada, en que algo natural te puede cambiar a nivel fisiológico, que se pueda medir en análisis de sangre. Entonces aquí lo que veis es horas de día y de la noche a las que se sacaba sangre. Nivel de oxidación antes de utilizar la cama, y nivel de oxidación, la tercera parte, envejecemos por oxidación y enfermamos y se inflama el organismo por oxidación. Entonces, nivel de oxidación a la tercera parte, 2 meses de utilizar la cama. ¿Cuál fue la sorpresa, como dice Pablo? Que de día la gente se estaba oxidando menos que de noche. Eso es contra natura. O sea, nosotros de noche dormimos, nos regeneramos
Y eso hace que al otro día estemos bien, o no, depende de la cama que utilicemos. Entonces aquí se ve algo que no podían entender, que la gente con las camas que se utilizan se estaba oxidando más de noche que de día. Ponemos la cama, no hay estos picos hormonales, o sea, no le estamos dando tanto trabajo al cuerpo, estamos funcionando mucho más armoniosamente y el nivel de oxidación baja. O sea, de noche nos estamos regenerando y en la parte de arriba, con las camas antinaturales que estamos utilizando, con la cantidad de radiaciones que tenemos en el entorno, que la cama actúa como amplificador, que cuando nos ponemos encima somos conductores y nosotros estamos recibiendo esa radiación durante toda la noche. Te levantas peor que te acuestas. Y aparte no es solo lo que sientes, sino que científicamente, con 70 análisis de sangre antes de utilizar la cama y 70 análisis de sangre después de utilizar la cama, tú te estás regenerando de noche, trabajando mucho más armoniosamente solamente por dormir en la cama que hemos desarrollado con 35 años de trabajo. Y en el resto de las camas que medimos, todo tipo de camas, te estás oxidando más de noche que de día, cuando te recuperas. Entonces, ese es el trabajo de más de 20 años de entrar en facultades, porque cuando salieron estos estudios nos dan el primer premio de medicina, entonces otras universidades quisieron también conocer, quisieron también participar, o sea, para aceptar el primer estudio de nuestra cama tuvimos que pedirle al señor Darío, por favor, llevarle el antes y el después de clientes nuestros. Después fueron otros catedráticos de otras universidades los que quisieron saber por qué funcionaba esto y por qué se cambiaba así, que sí que es verdad que lo que utilizamos o el ambiente que se está creando, el medio ambiente, está afectando mucho a la salud. Entonces, pues eso, 35 años de este trabajo. Nada más. Gracias, Rosa. Bueno, terminamos ya, que el tiempo no da para más, os podía contar muchas cosas. Os invito a que vengáis al stand Tecnologías Saludables, Biovital, 303. Yo siempre termino las conferencias con una frase: una buena vejez es la obra maestra de una vida. De tu trabajo. Lo que hacemos todos los días es lo que va a marcar la diferencia. Os invito de corazón a que hagáis esos cambios que van a marcar una diferencia en vuestra vida. Muchas gracias. Gracias.